porque la idea era, ustedes recuerdan, era hacer un resumen, un recuperatorio, una especie de resumen de lo que vimos hasta ahora, de esos 3 módulos primeros, el tercero de los cuales lo habíamos dividido en 2 partes en realidad. Volver atrás, recordar lo que tratamos en esos 2 primeros módulos, desarrollar el tercero, que es el que tiene que ver ya concretamente con políticas culturales, pero sobre todo para quienes no han tenido oportunidad de escuchar estas clases y se pueden recuperar por medio de lo que diga el apunte de clase, más la bibliografía si necesitan. La bibliografía es bastante extensa, es mucho más que yo me doy cuenta mientras vamos avanzando, que para el proyecto en que nos metimos, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Quiero decir, es mucha bibliografía, pero también les deja abierto a ustedes la posibilidad de que si algún tema les interesa en especial, ya tiene una guía bastante sólida para buscar el seguimiento de esos temas, que son temas muy particulares porque, como hablábamos en las reuniones anteriores, esta disciplina, que sería la administración y la gestión cultural, es muy novedosa, tiene un corto tiempo de vida y está integrada por diversas visiones que provienen de otras tantas disciplinas que tienen sus nomenclaturas, sus lenguajes, su manera de atacar los distintos temas y que vienen a coincidir en torno al fenómeno cultural, que es una institución, la cultura, que tiene un carácter realmente transversal, es decir, que atraviesa toda la organización de la sociedad. No solo la atraviesa, sino que en realidad la organiza. Es decir, la cultura lo que hace es, a través de la promoción de un sistema de valores determinado y generando una adscripción a ese sistema de valores, organiza a la sociedad en sus actividades, en sus tareas, cuando uno baja a sociedades más simples, no menos evolucionadas, sino sencillamente más simples, más pequeñas, uno se da cuenta hasta qué punto la cultura organiza a la sociedad, porque por ejemplo organiza, en el caso que tenemos acá histórico cercano de las misiones, al imponer el calendario religioso del catolicismo a esas poblaciones, lo que hacía ese calendario se superpuso a un calendario propio que tenía que ver con las efemérides vinculadas a la relación con los ciclos de la Tierra, ¿no? Con las estaciones, con las lunaciones, con la manera que tenían de dividir el tiempo, de curso del tiempo, las poblaciones originarias. Bueno, al colocarle encima esa otra grilla que ya estaba establecido y que proviene además de una experiencia similar desarrollada en otro continente y en otros tiempos, porque también, no por casualidad, Navidad cae donde cae, el Cristo es una figura solar que viene engarzándose en toda la tradición que viene desde la cultura egipcia, es decir que, y todos ellos a la vez responden, al igual que los anteriores, al ciclo de la naturaleza. Nadie está descolgado del ciclo de la naturaleza, ni siquiera en el plano individual y personal, donde justamente el ciclo temporal de la gestación está marcado con una precisión bien particular y por lo tanto no puede escapar a la organización del resto de las otras actividades. Entonces esa división que se impone, lo que pone es nombres y apellidos nuevos a lo mejor a esas fechas, pero que en muchos de los casos ya existían, que coinciden, y en otros casos se agregan otras, porque a lo mejor se agrega en una misión determinada la fiesta de ese santo, de esa misión, que pasa a ser una de las fiestas importantes del año, y la fiesta se hace en ese momento y la fiesta se hace en las vísperas de la Navidad. Bueno, es decir que lo cultural atraviesa la cultura, pero además la organiza, le da una organicidad a la sociedad. Totalmente, absolutamente, por eso yo decía, se identifica después cada uno de los miembros del grupo, se identifica con esa sociedad a través de la pertenencia a esos ciclos. En el caso más mundano y moderno que tenemos de la educación primaria,
nosotros tenemos otra tercera grilla que se superpone, que es la que corresponde a la historia de nuestra comunidad nacional. La historia de nuestra comunidad nacional tiene 8 hitos o 15 hitos a lo largo del año. Esos hitos son tan importantes que hasta se organizan las vacaciones, se organiza la tarea de los padres para que los chicos puedan ir. Es decir, es muy importante y sin embargo nadie lo cuestiona eso. ¿Por qué? Bueno, porque se considera que son momentos de rememoración del acto originario de creación de esa comunidad y por lo tanto eso provoca cohesión de la comunidad porque todos los miembros de la comunidad se identifican con esas fechas y con esas rememoraciones que no son cualquiera, son importantes, en el santuario de la lucha de los trabajadores en el siglo XX apareció en primer lugar la fecha del 1 de mayo, que es la fecha del Día del Trabajo, que hasta el día de hoy sigue vigente. Al principio, durante el comienzo del siglo XX, y estoy bajando aquí a la Argentina, esa es una fiesta que primero está tomada por los socialistas, por los anarquistas, después por los comunistas, por el Partido Comunista. Y entonces es muy gracioso el fenómeno ese porque en el año 45, cuando triunfa Perón, el que era ministro de Economía, de Educación, el doctor Ivanišević, que era un personaje muy particular, escribió una canción, una marcha del trabajo que se cantaba en las escuelas para apropiarse de esa fecha justamente. Entonces la letra, que no tiene desperdicio, dice: hoy es el Día del Trabajo y unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, juremos defenderla con amor. O sea, lo sacaba a todos los comunistas, nos corría para un lado y para el otro, ¿no? Y lo convertía en una fiesta cívico-militar, que después en la parte del estribillo, yo tengo un artículo sobre eso porque siempre me resultó graciosa la historia esta, en que dice él, en la segunda parte, que era una muy linda marcha, por cierto, decía daba ejemplos de cómo el trabajo era importante, porque además, en definitiva, el primer justicialismo es un laborismo. Entonces el tema de colocar como actor central de ese relato a los trabajadores obligaba a darle también un carácter épico a la tarea del trabajo, no secundaria como era en la visión aristocrática española que nosotros heredamos, ¿no? de que la gente que hace trabajos manuales es que no tiene reconocimiento social, ¿no? Si uno no tiene reconocimiento social no trabaja con las manos, era como, ¿no? Un país de brahmanes era lo que proponían los españoles, una sociedad de brahmanes. Bueno, entonces en la segunda parte dice San Martín cruzó el Ande trabajando, o sea que parecía como un trabajador San Martín con un overol así, ¿no? Trabajando. Bueno, es decir que en este caso una fiesta tan importante porque además proviene de los mártires de Chicago, o sea que es una fecha que pertenece al momento más idealista, si se quiere, del avance del movimiento socialista en el mundo. Se refiere mire qué curioso, ¿no?, a los mártires de Chicago. Bueno, entonces yo hablaba de esto porque lo que quería recordarles es que esta disciplina, en este caso los estudios culturales, tienen como esta aparente contradicción de dos sensibilidades o dos miradas diferentes. Por un lado decimos administración y gestión o gestión cultural. Bueno, eso es como una especie de paquidermo extraño en el que una parte pertenece por los conceptos que utiliza y por lo que la asociación que a todos nos trae al lenguaje de las ciencias económicas, ¿no? La gestión, la administración, el manejo de los recursos. Y por otro lado dice cultural. Entonces, ¿cómo se podría? Es como si nosotros dijéramos administración y gestión religiosa, ¿no? Ahí nos veríamos obligados a poner de instituciones religiosas, porque la verdad si decimos religioso eso ya es chirriante, no se podría soportar la idea de que fuera una administración religiosa, de la religiosidad de un pueblo, eso sería insoportable. Y sin embargo, en realidad, administración cultural también es, ¿no? Salen algunas virutas.
de la unión de esos dos términos. Pero en realidad se ha desarrollado en estos últimos 30, 40 años, podríamos decir, como disciplina novedosa, en base justamente a experiencias que tienen que ver con la posguerra, sobre todo en principio con la posguerra europea y después con la proyección de esta temática en un plano mundial a partir de la creación de la UNESCO, que se crea justamente como uno de los organismos de las Naciones Unidas, que es la sociedad que sucede a la Sociedad de las Naciones, dos grandes experiencias organizativas del mundo del siglo XX, que tuvieron como objetivo primario, en ambos casos, el evitar que volviera a haber guerras. Y los dos volvieron a fracasar, como en ese caso, si bien es cierto que las Naciones Unidas perduró hasta el día de hoy, pero con una serie de cuestionamientos muy grandes. Dentro de los mecanismos que se empiezan a pensar en términos mundiales, que hasta ese momento no existían organizaciones mundiales de esas características, porque es de libre adhesión, en realidad no es obligatorio, no es porque uno constituye un país que está en las Naciones Unidas, uno tiene que presentarse y adherir a la Carta de las Naciones Unidas, eso lo vamos a ver en la próxima reunión referida a legislación, y al adherir a los principios de la organización, uno pasa a integrar esta organización previo pago de la cuota correspondiente, porque hay que pagar la cuota. Sin cuota es un club que requiere un pago de cuota. Entonces, estando en teniendo la pertenencia a ese club, uno, entre otras cosas, tiene la posibilidad de acceder a un fondo común que se constituye entre todos los países para la educación, la ciencia y la cultura, para promover proyectos de educación, de ciencia y cultura en todos los países del mundo, con la idea de que es uno de los caminos en la lucha por la paz, para evitar que justamente haya nuevas oportunidades de que se produzcan conflictos bélicos como los que se produjeron en el siglo XX y que costaron la vida a 40 millones de personas. Entonces esta idea de los estudios culturales nos lleva inmediatamente a tratar de definir el concepto de cultura, inevitablemente, porque sabemos que lo otro, lo referido a gestión y administración, tiene una clara explicación a través de la concepción de las ciencias económicas, que es la administración de los recursos en realidad. Pero ¿cuáles son los recursos culturales? Ahora yo les he planteado un trabajo que estamos haciendo poco a poco, justamente de recursos culturales, y justo en estos días, hace una semana, salió un trabajo de la Organización de los Estados Iberoamericanos, la OEI, justamente sobre recursos y prácticas culturales en América Latina, que yo se los voy a traer la próxima vez. Pero justo salió ahora, donde analizan, igual que nosotros, pero a nivel de todo el conjunto de los países de Iberoamérica, cuáles son los recursos con los que se cuenta y cuáles son los hábitos, las prácticas culturales. ¿Y por qué se usa esta forma tan rebuscada de decir prácticas o hábitos? Porque definir cultura es una tarea de una complejidad enorme, que ha sido asumida a lo largo de la historia por el pensamiento filosófico en una primera etapa, sobre todo muy especialmente en la Ilustración, en el iluminismo francés y después en la filosofía idealista alemana, en el siglo XVIII, y después en el siglo XIX por la aparición de todas las ciencias nuevas que aparecen, que tienen el genérico de ciencias del hombre, es decir, la sociología primero, después la antropología, y después otras ciencias que van aportando, como la ciencia política, van aportando una mirada sobre distintos fenómenos de sociedad, entre los cuales está la cultura o lo cultural. Ahí hay una pequeña trampa, porque lo cultural, en una primera aproximación, siempre para nosotros va a estar identificado con lo artístico. Hay un problema semántico, es decir, que se usa hay una polisemia, se usa una misma palabra para definir dos campos de interés distintos. Entonces eso confunde un poco justamente a la hora de tratar de definir. Por eso es que para la filosofía
lo cultural tenía que ver con esta idea de que las sociedades, sobre todo para el siglo XVIII, que las sociedades más evolucionadas eran las que tenían mejores hábitos sociales. Dentro de esos hábitos sociales estaba la apreciación del arte, la sensibilidad por el arte. Ese era el pensamiento un poco de los filósofos franceses de antes de la Revolución y durante la Revolución. En cambio, para los alemanes del siglo XIX, que tienen una extensa producción en torno a esta temática, es decir, la definición de lo cultural, el interés más está puesto en algo que tiene que ver con lo que vos me preguntabas justamente, que es la adhesión a ciertos principios simbólicos que permiten la cohesión de una sociedad. Porque los alemanes, a diferencia de lo que había sucedido en Francia, en España, no habían constituido, era el siglo XVIII ya, y no habían constituido una unidad nacional. No tenían, era un país desunido, pero sí en cambio era un país totalmente con una gran pertenencia, sentido de pertenencia, pero pertenencia ¿a qué? Y ellos decían un territorio, una lengua, una cultura. Es decir, que ellos pensaban que con tener eso uno ya pertenecía a esa cultura alemana. El pueblo judío, sobre todo, y más el judío moderno, el judío de la diáspora, del final de la diáspora, y en realidad de la diáspora, fue el caso que siempre se estudia en la ciencia política de una nación sin territorio. Durante 2000 años no tuvieron territorio. Entonces, ¿cuál era la nación? ¿Cómo era uno judío? Bueno, uno era judío, primero porque practicaba la religión judía, después porque hablaba. Ahí había variantes, porque estaban los askenazí y los sefaradí que hablaban de distintas maneras, y otros pueblos que después, que han ido apareciendo en la historia moderna, insólitos, como abisinios, no, o etíopes, negros, que también eran judíos, que dicen que eran de la tribu perdida de Israel, porque Israel siempre hay una de las tribus que desapareció en medio de la diáspora. Entonces, muchas veces se le atribuyó distintas localizaciones a esta tribu. Por ejemplo, cuando llegó Colón a América, para tratar de explicarse por qué había gente en ese lugar donde no tenía que haber, y no había cómo explicarlo, porque ese lugar, después que le dieron más o menos unas cuantas vueltas, se dieron cuenta que era una especie de isla gigantesca, separada por el mar, por los dos lados. Entonces la pregunta del punto de vista del pensamiento filosófico fue, bueno, ¿y de dónde vino esta gente? ¿Cómo apareció acá? Porque la idea del poblamiento simultáneo o de la hominación múltiple ni se les había ocurrido. Todos tenían que venir de algún lado, y en realidad tenían que venir de lo que contaba la Biblia, de algún punto del relato de la Biblia que no era claro. Esta gente se había escapado para el lado de América. Entonces, entre otras interpretaciones, se dijo que en el siglo XVI que los americanos provenían de una de las tribus perdidas de Israel. Y yo decía esto de lo de Israel porque los judíos alemanes, que son los que y centroeuropeos, que son los que van a tener mayor relevancia en la cultura europea, europea durante muchos siglos, justamente van a venir de una tradición en la cual ellos van a aceptar no tener un territorio, y en cambio sí van a tener una lengua, ya sea el ladino o ya sea el yiddish, y van a tener una religión que van a compartir, y van a tener costumbres tradicionales y tabúes que vienen del comienzo de la comunidad. Entonces, ese es un caso en el cual la cultura cumple tiene un factor de cohesión para ese pueblo, y es lo central, que es el caso que yo les contaba, que mencionó hasta el hartazgo de una vez que vino acá el que era presidente, ahora que está denostado públicamente, presidente de la Generalitat Catalana, que se llama Jordi Pujol, que ahora están por crucificar en Cataluña porque lo descubrieron que estaba acumulando un pequeño ahorro desde hacía 30 años. Bueno,
Él cuando vino, que es el gran líder, la gran figura de la Unión Catalana y del independentismo, vino a la Argentina, entonces dijo, bueno, estamos muy en una conferencia de prensa, estamos muy satisfechos porque hemos puesto una tercera lengua en la educación de Cataluña, que es el castellano. Entonces le dijeron, pero ¿cómo? Sí, dice, en primer lugar, nosotros enseñamos catalán, en segundo lugar, inglés, y en tercer lugar, ahora, castellano. Y entonces le dijeron, pero ¿y para qué sirve el catalán? Dice, no sirve absolutamente para nada, salvo para ser catalán. Es decir, que lo cultural en ese caso tenía un valor muy importante, no era un valor menor, pertenecer a esa sociedad y a esa cultura. ¿Y cómo se conseguía? Y como querían los alemanes, hablando esa lengua y compartiendo ese proyecto que en el caso de Alemania, cuando se concretó, mejor que hubieran demorado más en concretarlo, el del proyecto de la unidad nacional y tener un territorio, porque una vez que lo tuvieron no dejaron una por hacerlo, por los alemanes. Pero se ve que era una ansia muy reprimida durante tanto tiempo que cuando lo tuvieron no lo supieron usar con elegancia. Ahora, ¿se da por sentado como que un país tiene que incentivar esos elementos de la cultura que son para coleccionar, digamos, un gobierno, digamos, ¿no? Son sus diferentes símbolos, o ciertas épocas como se, por ejemplo, los festejos del bicentenario, digamos, me imagino que ahora estará influyendo mucho todo eso, pero, por ejemplo, en Escocia hace poco con las elecciones, ahora Cataluña que vos estabas nombrando recién. País Vasco. Ahora, ¿es una obligación de cada gobierno de incentivar políticas culturales que trabajen en esos aspectos, digamos, lo ves como, o se da de forma natural? Bueno, es que en la sociedad natural no es nada, todo es inventado, todo es es decir, el ser humano cuando se organiza socialmente establece una cantidad de parámetros que no tienen nada de natural, sino que tienen que ver justamente con una idea de lo simbólico. La idea del Estado-Nación es una idea moderna, en realidad Estado-Nación hay recién desde el siglo XVI prácticamente, o sea, hace 3 siglos, 4 siglos que hay Estado-Nación, y nada garantiza que los Estados-Nación sobrevivan al siglo XXI, como está viniendo. El mismo Perón decía, ante nuestra sorpresa, hace como 40 o 50 años, que venía la época del continentalismo, y la verdad que, como parece que van las cosas, da más la impresión de que vaya en esa dirección que en la de repetir el modelo del Estado-Nación, porque el modelo del Estado-Nación se ha ido fraccionando y ya tiene una especie, por la cantidad de gente que vive en el mundo, ya tiene como una especie de tendencias hacia la fragmentación y hacia las centrifugaciones, al revés de lo que estaba pensado antes. Entonces, las sociedades buscan siempre encontrar una representación simbólica de sí misma, y esa representación es la que apoyan a través de estas manifestaciones. Y uno recorre el mundo entero y la verdad es que se repite, es muy difícil imaginar un grado de abstracción tal de sociedad, salvo que se piense en términos más grandes. No quiero decir que uno sienta, como en la época del comunismo del siglo XX hasta Stalin, supongamos, en que se imaginó que la idea de la unión de los trabajadores del mundo era más importante que las naciones. Lo que pasa es que después en la historia se demostró que no era así, porque cuando las papas quemaron, toda la política de la Unión Soviética fue para preservar a la Unión Soviética, que era la cuna del comunismo, y eso sacrificando a cantidad de países que tuvieron que sacrificar sus libertades para que la Unión Soviética viviera. Entonces resultó que la unión de los trabajadores no era lo primario, y además, como si esto fuera poco, cuando las cosas se pusieron mal y Hitler invadió, se empezó a promover la imagen sincrética de Stalin con la del zar, que era una imagen antiquísima instalada en la cultura justamente del pueblo ruso, del padrecito, la unión del padre zar. Entonces Stalin pasó de ser el secretario del Partido Comunista a ser el padrecito, el zar, que fue el que ganó la guerra, que guió a la nación hacia el triunfo.
Y bueno, por eso, pero ahí se vio que este pensamiento mucho más amplio que lo de los Estados-nación no tenía base real, era una idea, era un idealismo, pero en realidad no tuvo realidad corpórea en la historia. Ahora, yo les daba el ejemplo les citaba acá la definición de la UNESCO, que justamente debería ser imagínense qué cantidad de discusiones tuvieron lugar para llegar a una definición, ¿no?, de cultura. Entonces en el 82 dice: la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Es decir, dice rasgos distintivos, espirituales y materiales, ya implicaría toda una discusión, ¿no es cierto?, sobre qué es espiritual y qué es material. Es una discusión del idealismo, es en realidad. No es muy preciso. Intelectuales y afectivos, eso sí puede ser, vale, ¿no?, que caracterizan a una sociedad o grupo social, o sea que la identidad de ese grupo. Ese grupo es diferente de otro por esa razón. De Luthier dicen en una chacarera: si no hubiera sido santiagueño hubiera nacido en otro pago. Está muy bien, realmente es muy bueno. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es una mirada antropológica en el sentido de que, sacándolo del ámbito restringido que era la definición filosófica primero y luego la del campo artístico, que es la que más nos acerca a todos, lo proyecta a la totalidad de la sociedad. O sea, una sociedad es diferente de otra sociedad, no porque sea de otra raza, que eso sí es un avance importante después de haberse matado entre ellos durante unos cuantos años. Llegaron a la conclusión de que no era eso lo que diferenciaba a una, por ejemplo, los alemanes, digamos, dicen un pueblo, una lengua, un territorio, un pueblo. Los vascos dicen un pueblo. Esos van más lejos que los catalanes, porque uno no es que hablando catalán que hablando euskera se convierte en vasco. No, ahí para ser vasco hay que ser vasco. Quiere decir que es un caso muy particular porque el País Vasco, al estar entre esas montañas tan altas, apoyado entre los Pirineos, desarrollaron un modo de vida milenario probablemente y encerrado, un poco como ha pasado en el Afganistán. Y entonces esos pueblos fueron endogámicos durante siglos y terminaron por tener características físicas que sí a las cuales quizá cabría el aplicar el concepto de raza, como se aplica en el mundo animal. ¿Por qué? Porque tienen algunos rasgos distintivos que son objetivos. Por ejemplo, tienen los vascos, si hay algún vasco en la sala que me desmienta, tienen sangre de tipo RH negativo, casi todos, al 99%. Tienen una cosa que se llama una mancha en la zona de las vértebras coxígeas que se llama la mancha mogólica, que es como un lunar grande. Es decir, tienen dos o tres rasgos que son como taras que se han ido, claro, ¿cómo se produjeron? Se produjeron por sucesivos entrecruzamientos de la misma gente, de los mismos grupos humanos a lo largo de siglos. Entonces eso ya es un caso extremo, pero fuera de ese caso, donde ellos dicen que además para aprender el euskera ni en 7 años se aprende, y después dicen que el diablo estuvo 7 años y no lo pudo aprender. Al punto que, bueno, los árabes nunca llegaron al País Vasco. Tuvieron 8 siglos en España, pero jamás pudieron entrar en Euskadi, jamás. Entonces, lo que sí es claro es que lo que distingue a un grupo humano del otro claramente es la cultura. Y la cultura es todo esto que dice acá, porque acá dice sistema de valores, modos de vida, y hay hasta más, porque por ejemplo hay hasta actitudes corporales que son aprendidas, que no son naturales. ¿Por qué razón
hay cierto tipo de actitudes corporales que corresponden, a que uno lo identifica claramente, estando en otro, que con los brasileños es clarísimo. Ese es un fenómeno muy notable. Uno vas a San Pablo, en San Pablo es la población más grande del mundo que hay de japoneses del exterior, la colonización más grande que hubo de japoneses. Y uno ve las japonesas y las japonesas mueven la cadera igual que las brasileñas, es como si fuera, y no son iguales, no tiene tampoco el mismo dispositivo, el dispositivo físico es diferente, no tienen la esteatopigia de los africanos, que es lo que se transmitió al famoso bum bum brasileño, pero sin embargo el movimiento, sí, la actitud corporal es así. Y es decir, que la cultura no solo ordena a la sociedad, sino incluso modela a los seres humanos que la integran. Entonces, ¿cómo se puede atacar un tema tan complejo que este concepto que llega tan profundo? Entonces, esta distinción de la que yo les hablaba, de cultura, entendida como una etapa de progreso de la sociedad, en ese momento, en el siglo XVIII, que es cuando se empieza a discutir el tema, se antepone a la de civilización, es decir, cultura y civilización, entendiendo para un pueblo o para otro que quiere decir una cosa distinta. Por ejemplo, en Francia, eso quiere decir, civilización es refinamiento de las costumbres, refinamiento. Civilización viene del latín de civitas, es decir, corresponde exactamente a urbanismo, es decir, es al hecho de vivir en ciudades, es oponer la vida rústica del campo a la vida más refinada de la ciudad. Entonces, civilización, en cambio, en Alemania, cultura solo aparece como que las clases altas son las que tienen civilización, porque imitan a los franceses, a las franceses del Rey Sol, digamos, a los franceses de Versalles, las conductas versallescas. Kant, por ejemplo, dice, nos cultivamos por medio del arte y de la ciencia, nos civilizamos al adquirir buenos modales y refinamientos sociales. Entonces, cultura provendría de la práctica del arte y de las ciencias, y civilización, para Kant, sería un refinamiento del roce social. Nuestro primer presidente de civilización era traer europeos. Claro. Sí, pero... Civilizar Argentina era traer europeos. Sí, pero fue un equívoco. Pero fue un equívoco. Porque... Todo lo que fue en 1800, claro, pensaban civilizar, era traer europeos, que había que matar a los indios. Claro. Así fue lo que hicieron. Sí, pero también en eso se equivocaron, porque en realidad no se equivocaron, no les salió como ellos pensaban, porque ellos lo que querían traer, Sarmiento en particular, era artesanos y profesionales, y en realidad los que vinieron eran campesinos de todos lados, que eran los que sufrieron la gran crisis del siglo XIX y tuvieron que emigrar a Estados Unidos o a Australia o a la Argentina, y que no eran, por más que quisieran, porque ellos se abrieron en las principales ciudades de Europa, se abrieron lugares de inscripción para los que querían emigrar. Y entonces ahí se encontraron con el problema de que los que venían no eran ni doctores, sino que eran campesinos. Los aborígenes, por la endogamia sería una raza, ¿no? Depende. No, depende, porque... esa parte de raza. No. Cierto, la civilización, la cultura, lo que pasa cuando uno se inculca, cada uno se da. Bueno, Lévi-Strauss en los años 80, la UNESCO le pidió que hiciera un trabajo, porque era el año que se celebraba, en el 89, creo que sí, la Declaración de los Derechos del Hombre. Y entonces él hizo un artículo sobre cultura y raza, donde él decía que, contrariamente a lo que se había venido diciendo desde el comienzo del siglo, las razas existían y que había diferencias raciales, entre los blancos, los negros y los
amarillos, que existía esa diferencia. Se armó un lío descomunal porque hasta ese momento, digamos, lo que se había conseguido imponer como un gran avance de la civilización era entender que los hombres eran todos iguales, que era lo que demostraba la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no es cierto?, a la que todos adherimos y todos los países adhieren. Pero la realidad es que él, hablando como antropólogo, y a los 80 años, o no sé cuántos tenía, opinó que en realidad también era un prejuicio pensar en esos términos y que las razas existían, lo que no quiere decir que eso sea un factor limitativo ni determinante, sino que justamente el milagro del hombre es que a través de la cultura puede convertirse en otra cosa de lo que naturalmente es. Digamos que esa capacidad simbólica que tiene el hombre, que es lo que realmente lo diferencia de los animales, de los otros animales, es esa capacidad simbólica que es la de imaginar fantasiosamente un mundo y vivir de acuerdo a ese mundo que imagina. En el siglo XIX que se toma el tema de cultura, lo toman las nuevas ciencias sociales, como yo les decía, donde se trata, porque es una especie el despertar de la sociología está referido sobre todo al despertar del comienzo de la vida urbana de todos los países europeos y sobre todo del comienzo de la industrialización y lo que eso significó, el abandono de la vida campesina, la concentración en las ciudades, el hacinamiento en las ciudades y el cambio justamente y el desraíz, eso es un galicismo, vuelvo atrás, y el romper las raíces justamente que tenían las civilizaciones, los campesinas, porque en los pueblos europeos tenían tradiciones campesinas que venían del comienzo de los tiempos, de cuando vinieron cruzando los cromañones de África. Entonces eso sí tenía como una comprensión del mundo, una cierta relación con la vida y con la naturaleza. El invento de la industrialización, la gran creación occidental y el desarrollo monstruoso de las ciudades es lo que empieza a producir que todas esas poblaciones de campo abandonen ese hábitat original y empiecen a vivir de una manera nueva que no existía y cuyas reglas hasta el día de hoy estamos todavía tratando de definir, ¿no? Pero que siempre van a ser inferiores en cuanto a cohesión, en cuanto a pertenencia e identidad, que alguien que viene del campo, que efectivamente tiene una relación con la vida, con la naturaleza y con el transcurrir del tiempo mucho más sabia, ¿no es cierto?, que aquel que está en la ciudad, que se guía siempre por hechos culturales y ninguno natural. Recordaba el caso de Carlos Marx, que en realidad Carlos Marx va a estar muy influenciado justamente, Marx y Engels, por un antropólogo inglés que va a ser y por Darwin. Darwin va a ser la gran figura del siglo XIX porque él, con el origen de las especies, rompe justamente la explicación creativista católica, cristiana y judía también, o sea, ataca al núcleo de la cultura europea y mediterránea, ataca a la historia de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque él descubre desarrolla una teoría del origen de las especies que para él despierta esa imaginación cuando viene justamente en un viaje a Sudamérica y finalmente lo descubre ese caso, empieza a tener las primeras intuiciones en la provincia de Buenos Aires, cuando baja y encuentra restos paleontológicos que no tienen ninguna explicación, que no es que no hubiera en Europa, pero en Europa siempre se lo atribuía a distintos orígenes del viejo mundo. Pero en el caso de América era muy difícil explicarse por qué aparecían en medio del campo o en la pampa restos de unos animales que nadie sabía qué eran y que tenían unas dimensiones extraordinarias y que estaban asociados, o sea, se los encontraba en las excavaciones, en algunos casos incluso con puntas de flecha, o sea, con vida humana en el tiempo en que habían vivido todavía esos animales. Empieza a tener esas primeras intuiciones, lo va a ver a Rosas, se encuentra con Rosas, tiene una entrevista con Rosas ahí en el viaje, después se sube de nuevo al barco y cruza el canal de Beagle y en ese tránsito él dice
Es el año 1871, bastante tarde, ¿no? Dice, el asombro que experimenté al ver por primera vez una partida de pobladores de la Tierra del Fuego en una costa salvaje y quebrada jamás será olvidado por mí, por la reflexión que enseguida se produjo en mi mente. Así fueron nuestros antepasados. Aquellos hombres estaban absolutamente desnudos y pintarrajeados. Sus largos cabellos se hallaban enmarañados, sus bocas echaban espuma por la excitación y su expresión era de barbarie, miedo y desconfianza. A duras penas poseían algunas artes y como animales salvajes vivían de lo que podían capturar. No tenían gobierno y eran despiadados con cualquiera que no perteneciese a su pequeña tribu. O sea, él tomó conciencia así brutalmente de lo que debía haber sido el comienzo de la humanidad. Entonces él imagina que ese recorrido desde ese hombre primitivo, que en este caso se había conservado en un lugar perdido en el mundo, en el fin del planeta, como lo quieren las novelas de ciencia ficción, descubrió un pueblo que vivía, que había conservado esos hábitos desde milenios y que ese modo de vida era atroz y mostraba que esa evolución se había producido con el paso del tiempo y justamente con la adaptación. Él introduce el concepto de adaptación, es decir, que la naturaleza va, la selección natural, la naturaleza va probando y seleccionando, y aquellos errores que comete los deja de lado y sigue en su marcha evolutiva, que en un proceso que se va proyectando en el tiempo como una flecha. Sí. ¿Dice qué tribu era esa o no? ¿Qué tribu eran? Eran nonas, eran nonas. Lleva algunos a Inglaterra. Ellos llevan unos canoeros magallánicos, llevan yaganes, se llevan, porque los zonas lo que pasa es que estaban siempre recorriendo la isla Selknam, ¿no? Haciendo una recorrida periódica de recolección, eran recolectores, no eran y cazadores de lo poco que había. Y cada tanto lo que hacían fundamentalmente era vivir de los mariscos. Por eso hay pilas inmensas, hay como montañas a lo largo de la costa de conchillas, se llaman concheros, que hay toda la costa de Brasil también, de ese modo de vida inicial de un lugar donde esas proteínas había, es decir, era rico el mar, muy rico el mar en mariscos, y vivían de eso y de algún animal marino que se enfermara y cayera en las costas, como en el caso de ballenas o como en el caso, ¿no?, de lobos marinos que embicaban en la costa, o que ellos a lo mejor un lobo marino lo cazaban. Pero el modo de vida era absolutamente primario. Y en el caso de los canoeros magallánicos, de los yaganes, ellos vivían fundamentalmente de la pesca. Las que pescaban eran las mujeres, los hombres eran los que remaban y las mujeres se tiraban. Decían que porque tenían mayor cantidad de grasa, con todo respeto, y que eso les permitía soportar mejor el frío, porque claro, hay que tirarse a pescar, ¿no?, en el canal de Beagle, ¿no? Las mujeres eran las que, y hay incluso hasta en el año 23 un cura italiano salesiano filmó una película en la que es muy interesante, en la que están los canoeros magallánicos, aparecen dos canoas y cómo eran, la verdad que es algo tremendo, ¿no? El grado de adaptación también de ese pueblo que tenía una vida, bueno, ordinaria de un pueblo cualquiera, pero ¿en qué condiciones, no? Las condiciones como las que tienen los esquimales. Estos habitantes eran contemporáneos con los incas, aztecas. Sí, en realidad sí, y mucho más, porque en realidad son anteriores. Esos pueblos, en realidad, son los que provienen de la primera, o probablemente oleada, que son los que vienen de Siberia, ¿no? Atraviesan Alaska y siguen toda la costa del Pacífico a lo largo de cientos de años, ¿no? Y finalmente son empujados por otros pueblos que van llegando a las zonas más inhóspitas. En realidad, los lugares que se ocupan territorialmente en la Tierra, se llega a esos lugares por presión de otras poblaciones. Eso ha sido históricamente siempre así.
Entonces en ese caso ellos terminaron en ese lugar, que era un lugar, bueno, inhabitable, porque realmente en esas condiciones era inhabitable. Y sin embargo, desarrollaron toda una cultura ahí. Quiero decir que cuando los incas estaban en el imperio inca, que es en el año 1300 después de Cristo, 1500, hacía mucho que estaban viviendo de esa manera, pero nunca tuvieron contacto con ellos, porque en el medio, digamos, los incas llegaron hasta el Biobío, igual que los españoles después, hasta el río Biobío, y de ahí en adelante los mapuches, los araucanos, siempre les impidieron pasar, hasta ahí llegaron. Pero sí fueron contemporáneos, claro, fueron contemporáneos. Y fueron contemporáneos seguramente con una época muy anterior a la historia que cuenta el pueblo de Israel, muy anterior. Es decir, el neolítico, se imagina que son apenas 5.250 años, creo, ¿no? Es por lo menos por ejemplo, las cuevas de Pali Aite, que están en la isla grande de Tierra del Fuego. Esas cuevas tienen restos del año 11.000 antes de Cristo. La cueva de las manos pintadas en la Patagonia, en Chubut, son del año 7.000 antes de Cristo, o sea, tienen 9.000 años. Y que hace 9.000 años, pensá que la historia que cuenta el relato de la Biblia es un relato que tiene 5.000 y pico de años, no tiene ni siquiera 10.000 años. Hay una cueva famosa en Baja California que también tienen pinturas. ¿Tiene idea de qué periodo es, de qué época? Sí, todas son del Neolítico, todas son del Neolítico, también en Brasil hay, y también hay muchas pinturas rupestres, en toda Argentina, en San Juan, en Córdoba, hay muchísimas pinturas rupestres que son todas prácticamente de ese periodo entre el año 10.000 y el año 7.000 antes de Cristo. Pero quiere decir que ya desde ese tiempo estaba poblado este territorio, ¿no? Que siempre estuvo poblado, ¿no? Por lo menos desde que... Y cada vez esa fecha se va llevando para atrás, porque al principio había la idea de que el poblamiento era muy posterior, de que había sido realmente mucho más tarde. Y sin embargo, cada vez la arqueología va descubriendo que es más posterior. Es decir, que que el poblamiento americano es muy antiguo, no tan antiguo como el del Viejo Mundo, pero es muy antiguo.